Héroes Tecámac, alerta original, cuando son exactamente las 7 de la noche con 8 minutos. Les damos las gracias por visitarnos en este enlace, un enlace más de Entorno Urbano. Mi nombre es Alfredo Herrera. Y bueno, pues como ya les habíamos hecho la invitación a través de nuestras redes sociales, el día de hoy le quiero dar las gracias principalmente o primordialmente por darnos este espacio y por recibirnos con todo su equipo. Y les estoy hablando nada más, nada menos que de Samuel Hernández. Él es aspirante a la Diputación Federal por el Distrito 41 de Tecámac. Samuel, muchas gracias. Gracias a ti, Alfredo, por abrirnos este espacio a través de esta plataforma que tienen ustedes, que sabemos que llega a muchos tecamaquenses, a muchos ciudadanos. Y pues a mí en lo personal me da mucho gusto de poder participar en el programa de Entorno Urbano. Muchísimas gracias. Y sobre todo pues en esta que me parece que es la primera transmisión en video del programa Entorno Urbano. Muchas gracias. Es la primera y tú eres el anfitrión y el padrino de esta primera transmisión en vivo. El video. El video, así es. Muy bien, como muchos se preguntarán y como tal vez has creado tendencia últimamente a través de los medios, sobre todo los medios digitales, la pregunta es, para que se lo respondas a la audiencia, ¿quién es Samuel Hernández? Así es. Pues mira, Samuel Hernández es un ciudadano tecamaquense de 28 años que creció en este municipio, que ha estudiado en este municipio desde la primaria, desde el jardín de niños hasta la preparatoria, un ciudadano tecamaquense que tuvo la oportunidad de estudiar becado en la Universidad Autónoma Metropolitana, en la UAM, la licenciatura y la maestría, un ciudadano tecamaquense que tuvo la oportunidad de enfocar sus estudios de ciencias sociales para analizar a nuestro municipio, para proponer políticas públicas y mejoras de atención, un ciudadano que ha tenido la oportunidad de poder colaborar en el gobierno del presidente López Obrador, pero en síntesis te podría decir que soy un militante más de este movimiento que hoy aspira a representar la voz de los tecamaquenses. Muy bien, Samuel. Nos platicabas un poco acerca de tu trayectoria académica. Platícanos. Estudiaste en la UAM y cómo te desenvuelves en el mundo de la política. Pues mira, efectivamente yo estudié en la UAM, entré en el año de 2010 a la universidad, a la licenciatura en administración. Ahí cursé de 2010 a 2015 esa carrera, y justo en la época en la que yo estudiaba, pues hubo un momento de gran efervescencia política para nuestro país. En el año de 2012, año electoral, detona el movimiento estudiantil, o resurge el movimiento estudiantil con el nombre, con la denominación de Yo Soy 132, y ahí muchos jóvenes que en ese momento estábamos estudiando la licenciatura, decidimos participar, decidimos levantar la voz ante un proceso electoral que ya calificábamos y que prevíamos que iba a ser de compra de voto, que iba a ser de regreso de las viejas prácticas del viejo régimen, y que no anticipábamos otra cosa con el regreso del PRI a la presidencia que el regreso de la corrupción, que el regreso de la violencia. Es por esa razón que durante mi formación académica pues tuve la oportunidad de no solo estudiar una carrera, como te lo digo, becado, sino también de poder alzar la voz, de poder conocer a muchos jóvenes y de poder organizarme en las calles, en la vía pública, con distintos actos de manifestación, para alzar la voz por los estudiantes, por los jóvenes. Por los jóvenes. Muy bien, y ya que nos platicas, 28 años, siendo tan joven, ¿cómo ha sido la trascendencia desde el punto en el que alzan la voz muchos jóvenes y empezando también a desenvolverte dentro del partido? ¿Qué fue lo que te motivó a llegar hasta ahorita? O digo, además de lo que ya nos has dicho, ¿qué fue lo que te motivó, lo que te impulsó? Pues mira, muchos jóvenes que participamos en aquel periodo de amplia efervescencia en el país, decidimos darle cauce a esa manifestación, a esas luchas en la calle, casa por casa, a través de una opción política que estaban haciendo en ese momento, a través de nuestro partido, hoy nuestro partido, en aquel momento un movimiento Morena. Muchos jóvenes que participábamos en Yo Soy 132, en las manifestaciones por Ayotzinapa, consideramos que la mejor vía para poder continuar alzando la voz, para poder continuar ejerciendo presión y para poder lograr un cambio en el país era una vía institucional,
era la vía de fortalecer un proyecto político, un proyecto alternativo de nación como lo es Morena. Es por esa razón que en el año de 2011, junto con millones de mexicanos en todo el país, en su mayoría muchos jóvenes, pero también muchos compañeros que venían de luchas del 85, del 88, del 68, nos reunimos con un interés común: fundar un movimiento político lo suficientemente fuerte, lo suficientemente organizado para poder lograr un cambio de régimen en el país. Y ese cambio, te puedo decir, lo logramos 7 años después con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de México. Muy bien. ¿Consideras que este movimiento, porque llegaste en un buen tiempo, 2010, cuando muchos jóvenes, como lo dices, y algo que me interesó, ¿cómo consideras o qué opinión tienes ante la represión que hubo durante muchos años y que llegaste en un momento cumbre, en un momento en el que afortunadamente el país no tenía esa represión? Pues sí, efectivamente, a mi generación le tocó un periodo de mucha actividad política, pero muy distinto a otros periodos donde muchos jóvenes también decidieron alzar la voz. Ya lo has dicho, el 88 hay un punto de quiebre en el país, una ruptura del partido hegemónico, muchos salen de lo que era el PRI, pero también se dan procesos de represión por parte del régimen, asesinato de compañeras y compañeros. Un antecedente más, en 1968, movimiento estudiantil, los jóvenes alzan la voz, no solo en México, sino en todo el mundo, y viene una ola represiva. Yo te podría decir que en el año de 2012, cuando decidimos los jóvenes salir a las calles nuevamente, pues tuvimos la cobertura de, en su momento, lo que fueron las redes sociales para difundir ideas, para organizarnos, pero no vimos la represión del Estado mexicano hasta 2 años después, cuando la Policía Federal ataca a normalistas, cuando la Policía Federal, los representantes de las Fuerzas Armadas, atentan contra la vida de los estudiantes de Guerrero, de Ayotzinapa. Y ahí es cuando nuevamente las y los jóvenes pues volvemos a salir a las calles, manifestándonos en contra de la represión del Estado, en contra de la violencia, venga de quien venga. Y bueno, pues hemos estado en esa exigencia de un alto a la violencia, de un alto a la represión. Yo creo que es muy desafortunado, fue muy desafortunada la desaparición de nuestros compañeros normalistas. Hoy el gobierno mexicano continúa en la búsqueda y en el esclarecimiento de ese caso, pero creo que 2012-2014 el movimiento del propio Politécnico Nacional por la democracia del Politécnico reavivó la llama organizativa de los jóvenes, y es por eso que llegamos otra vez, los mismos jóvenes que a lo mejor en el 2012 teníamos 18 años, o llegamos con 24 años a 2018 a exigir, a proponer, a organizar, a motivar, a jalar a muchísima gente para lograr en nuestro país un cambio pacífico. Y podría decirte, porque ha sido el compromiso de este gobierno democrático, no habrá represión para ningún movimiento político, no se utilizarán a las Fuerzas Armadas para reprimir al pueblo. Caminé por el movimiento estudiantil, quizá con características diferentes a las que tuvieron otros compañeros que hoy ya no son tan jóvenes, pero que nos sirven como ejemplo, como experiencia para seguir luchando y que nos alientan para seguir luchando. Pero, pues sin duda alguna, toda esa experiencia que tuvimos en esos años, en esos procesos históricos, pues ha valido para que hoy continuemos invitando a muchas y muchos jóvenes a seguir participando por la vía pacífica, no por la vía de la clandestinidad, sino por la vía de un movimiento organizado, de un partido político, diciéndole a la gente que a través de ese instrumento de lucha podemos generar cambios para nuestra sociedad. Ok, sí, porque desafortunadamente en tiempos muy actuales como estos todavía pudimos ver el precedente de
de los anteriores mandatos o de cómo regresó, decirlo de algún modo, la dictadura, ¿no?, a nuestro país. Hay muchos personajes que lucharon en esta vía alterna, ¿no?, que Claro. fueron escritores y gente que, científicos, exacto, que se involucraron en un movimiento durante muchos años. Así es, y mira, yo te podría decir que lo que hoy es nuestro movimiento y la base que llevó al presidente López Obrador a la presidencia, sí es en parte el trabajo político de los últimos 10 años, pero sin duda es la suma de todas y todos los compañeros y de todas y todas las vidas que se perdieron en distintos momentos de nuestra historia, porque pues podríamos tomar como un parteaguas 1968 y hacer un recorrido histórico por todo el siglo XX, hasta finalizar o pasando por el levantamiento zapatista, que fue otro momento cumbre en la historia de nuestro país, donde, como bien dices, la comunidad científica, la comunidad académica, artistas, intelectuales, obreros, campesinos, se sumaron por un cambio de régimen. Todos esos movimientos tuvieron su momento cumbre o se consolidaron parte de su objetivo con la llegada de un gobierno democrático por la vía de las urnas. A lo mejor hace 20 años, y es muy respetable, se luchaba en la clandestinidad y se luchaba por la vía armada. Bueno, esta generación decidió que podíamos lograr un cambio político en el país por la vía de las urnas. Y nuestras amigas y amigos que nos escuchan en las redes sociales, pues recordarán que en 2018 eran las 10 de la noche, las 11 de la noche, y se seguían contando los votos de los ciudadanos. Eran las 8 de la noche y había gente votando. Bueno, pues el 2 de julio de 2018 hubo un llamado nacional a todas y todos los ciudadanos para que entre todos lográramos un cambio político. Y espero, deseo y estamos trabajando para que nuevamente en los próximos procesos que vienen pues haya un llamado amplio a toda la ciudadanía para poder darle continuidad a un proyecto transformador. Un proyecto transformador no acaba con una elección, no se consolida en una elección. Una elección, un proceso electoral es un paso, es un punto de inicio. Bueno, pues tenemos que caminar todavía para adelante otros 5, 10, 15, 30 años para que podamos lograr entre todos el cambio que nos hemos propuesto y los objetivos de lucha de las generaciones que vienen. Así es, porque apenas ahorita son 2 años, 2 años, no pueden contrarrestar 80 años atrás. Aparte, hablamos del movimiento del 68 y el momento cumbre fue 50 años después, cuando sale electo el actual presidente Andrés Manuel López Obrador, y pues ahí hemos reflejado el resultado de la gente después de estas 5 décadas. Y bueno, siendo fundador y parte de este grupo de jóvenes que impulsaron Morena, como bien platicas, ¿cuáles han sido los cambios dentro del partido? Porque me comentabas hace poco que empezaron como una asociación civil. Y de ahí cómo parte estos cambios. Mira, pues yo tuve la fortuna en el año de 2011 de participar como uno de los fundadores de nuestro partido, porque así lo decidí, porque creo en el proyecto, porque en mi familia hay una beta de izquierda que siempre ha simpatizado con la democracia y con la justicia. Fundamos al partido Millones de Mexicanos en 2011 como asociación civil, trabajamos para construirlo como partido político y una vez que se logra tener un registro como institución política, en 2015 nos presentamos a un proceso electoral nacional solos, como Morena, y tuvimos en promedio el 11% de votación nacional, una votación muy alta para un partido nuevo. A mí me tocó ser coordinador de campaña de la elección de Morena para presidente municipal aquí en Tecámac, y éramos no más de 20 compañeras o compañeros los que estábamos recorriendo las calles de Tecámac, los que estábamos repartiendo el periódico Regeneración y pegando las pocas lonas que teníamos para promover a nuestro movimiento, para promover una idea de transformación. Tuvimos
como te digo, el 11% de la votación promedio a nivel nacional. Aquí en Tecámac serían no más de 6,000 votos. Y en 2017, 2 años después de 2015, nos presentamos aquí en el Estado de México a un segundo proceso electoral con la elección de gobernador, y Morena creció de manera exponencial. 2018 rebasamos, rompimos todas las expectativas, ¿no? Y así nuestro partido ha ido creciendo, ha ido avanzando. Hoy, pues Morena no solo es el partido político más grande del país, sino es el partido político que más mexicanos gobierna por todos los municipios en donde tenemos alcaldes y alcaldesas de nuestro movimiento. Pero también pues, eso obliga a este movimiento y a quienes somos actores políticos de ese movimiento a actuar con total responsabilidad y con total compromiso por la transformación. Porque estuvimos diciendo durante muchos años que somos un cambio verdadero. Lo menos que tenemos que hacer al llegar al poder pues es cumplir esa promesa, cumplir esa Mostrar ese cambio. Claro, demostrar ese cambio, demostrar que se pueden hacer las cosas con honestidad, con austeridad, con honradez, y que los recursos que son del pueblo se tienen que dedicar a la gente. Nada más para cerrar esta participación, me gustaría dar 3 ejemplos en los cuales los postulados de nuestro partido, el cambio verdadero, se está viendo en la sociedad mexicana. Primero, cuando llegamos al gobierno federal, nuestros radioescuchas, nuestros televidentes a través de las redes recordarán que el salario mínimo se encontraba en 80 pesos diario para un obrero. Bueno, 2 años después, el salario mínimo que se debe pagar a un trabajador formal es de 140 pesos, cuando menos. Es un incremento que no se había visto en ningún otro sexenio, mucho menos en los 2 primeros años de gobierno. ¿Qué decían los gobiernos del PRI y del PAN? Es que no puede subir el salario mínimo tanto porque se va a disparar la inflación, se van a disparar los precios de los productos. Bueno, ya demostramos que se puede subir el salario mínimo en 40% y no se disparan los precios de la canasta básica. Sí hay incrementos anuales, mínimos, cotidianos, ordinarios, pero en el fondo lo que hoy tenemos es que las y los trabajadores de México ganan más. Primera promesa cumplida, mejorar el salario de los trabajadores. Segundo, hoy más de 8 millones de adultos mayores reciben una pensión de carácter universal en todo el país. ¿Quién implementó ese programa por primera vez en México? El que hoy es presidente de México, cuando fue jefe de gobierno de la ciudad, con el programa de atención a adultos mayores. Luego lo copió el PAN, Fox. Bueno, hoy, por ley, sin registrarse a ningún partido político, a ninguna organización, todos los adultos mayores de más de 68 años reciben una pensión de carácter universal. ¿Qué significa la pensión para un adulto mayor? Significa independencia. O sea, nuestros adultos mayores ya trabajaron toda su vida, 30, 40 años, lo menos que el gobierno tiene que garantizarles es un apoyo, un recurso para que ellos puedan adquirir sus alimentos, cubrir sus necesidades básicas, personales, comprar sus medicinas en algunos casos. Pero también ese programa en el fondo lo que hace es ayudar a la familia, porque es un ingreso directo a la familia. Ese es un segundo logro que ha tenido este gobierno. Y un tercer logro tiene que ver con el rescate de los jóvenes. Durante muchos años, mi generación, tu generación y la generación de los chavos que nos están escuchando, de los llamados millennials, estábamos condenados a tener un país, a recibir un país destrozado por las políticas neoliberales de Salinas, de Miguel de la Madrid y de Cedillo. Y bueno, ahora los millennials recibimos un país sin empleo, sin derechos laborales, recibimos un país en donde se le pagaba por outsourcing a
quienes querían trabajar, no había fuentes de empleo para los jóvenes y tenían los chavos en muchas zonas del país dos alternativas: o se iban a Estados Unidos o se iban al camino de la violencia. El famoso sueño americano. El sueño americano y el otro, pues, el camino de la delincuencia. Hoy nuestro gobierno está poniendo principal atención en las y los jóvenes. Hoy hay un programa que tiene por objeto darle posibilidades de formación para el empleo a 4 millones de jóvenes, que se llama Jóvenes Construyendo el Futuro. Si hay un joven, un chico o una chica que no tuvo la oportunidad de estudiar, puede acceder al programa Jóvenes Construyendo el Futuro, capacitarse durante un año en algún oficio, en algún empleo, en alguna oficina y recibir un ingreso por parte del gobierno. Al cabo de un año ese joven se puede insertar en la economía formal, o puede poner un negocio, o puede retomar sus estudios. Eso por un lado. Por el otro, los jóvenes que estudian reciben una beca de carácter también general, las llamadas becas Benito Juárez, que tienen el objetivo de que las y los jóvenes continúen estudiando. O sea, estamos poniendo principal atención en los jóvenes hoy para que en 10, 15 o 20 años esas acciones que implementó este gobierno transformador democrático tengan efecto y tengamos una juventud, una población adulta con capacidades técnicas, con formación educativa. Es decir, se está invirtiendo hoy en los jóvenes. Y eso es algo que los gobiernos del PRI y del PAN no hicieron en 20 años. Entonces, esas tres acciones, esos tres ejemplos, pues son los que a mí me parece demuestran que efectivamente estamos logrando un cambio verdadero, el cambio que estuvimos prometiendo en las calles y construyendo entre todos. Correcto. Bueno, ya que mencionas aquí, aterrizamos dos puntos: el de ver en un muy corto plazo este resultado que tuvieron primero como asociación civil, después como partido, y hoy por hoy estos tres puntos que son importantes, ¿no?, para la sociedad y que impulsan y además motivan a un país que siempre estuvo en espera de oportunidades y sobre todo a tener ingresos, ¿no?, claro, como los que hoy por hoy se están viendo. Mira, en el fondo, esto que acabo de decir, estas tres cosas, se resumen en una sola: darle más al que tiene menos, distribuir la riqueza de este país de manera equitativa, que el que gana más pague más y que el que gana menos reciba los apoyos suficientes para tratar de igualar condiciones mínimas de bienestar. Este gobierno está poniendo atención en todos, pero principalmente en la gente que menos tiene, la gente pobre. Es el compromiso del presidente. Muy bien, Samuel. Vamos a hacer un pequeño paréntesis y con esto saludando a la audiencia, leyendo comentarios, porque como siempre se los he dicho, este entorno es para la ciudadanía, para los tecamaquenses. Y bueno, pues quiero saludar a Cristina Barreto. Ella dice: los jóvenes de Tecámac están contigo. Gracias, Cristina, un saludo. Muy bien. Carla Lorena Delgado Hernández: bueno, ojalá pusieran atención a las cosas que nos quitaron el apoyo de bienestar antes llamado Prospera Solo si ya nos lo quitaron, ya no hablen tanto, mejor pónganse a trabajar. Estamos trabajando también. Están trabajando. Aquí no lo entendí muy bien el mensaje, pero bueno, pues saludos para Carla Lorena, Lili Rodríguez, María Elena Naja, que siempre nos acompaña en las transmisiones, Rafael Vázquez, Ana Dorado, Saúl López, a todos ellos, Cristina Barreto nuevamente, apoya totalmente a los mexicanos y mexicanas que conforman también este conjunto o este municipio que hoy por hoy y por muchos años han trabajado, ¿no?, de manera independiente, de manera pues austera, ¿no?, por decirlo de algún modo, ver a la ciudadanía que ha luchado por muchos años y que hoy por hoy vemos una juventud que muchos de ellos están despertando en esta transformación, pero otros tantos, y esto yo creo que sí te lo pregunto a ti como joven que ahorita aspiras por una diputación, pero que también es importante poder brindarle
un mensaje de bienestar o un mensaje motivacional a la juventud, al menos de Tecámac? ¿Qué les dirías a toda la juventud de hoy? Pues mira, yo creo que nosotros como un sector importante de la población mexicana, jóvenes, que somos alrededor de 30 millones, con un enorme potencial tecnológico, con una enorme capacidad organizativa, creativa y con oportunidades diferentes a las que tuvieron nuestros padres y nuestros abuelos, creo que tenemos que explotar ese potencial y dirigir toda esa energía para poder dejarle a las generaciones que vienen un mejor país. Mira, nuestra generación tiene distintas incertidumbres, como lo es la inestabilidad en el empleo, como lo es la falta de vivienda, como lo es la falta de tener recursos fijos para poder vivir. Vivimos en una incertidumbre constante, pero también tenemos distintas preocupaciones de carácter social. Nos preocupa el medio ambiente. Hoy a esta generación le preocupa el prójimo, le preocupa lo que va a dejar. Y yo creo que todas y todos los jóvenes que nos están escuchando, pues tenemos que canalizar nuestra energía para dejarle un mejor país, un mejor municipio, un mejor mundo a quienes vienen detrás de nosotros. Hay distintas maneras de hacerlo. Una de ellas es participar en política, participando en decisiones públicas, participando en los espacios donde se toman las decisiones. Pues creo que la voz de los jóvenes va a ser escuchada. ¿Y qué pasa para los que no se preocupan? Y esta pregunta se me hace interesante porque yo en lo personal, para un medio de comunicación que tenemos hoy por hoy, que es muy independiente, vemos muchas quejas y vemos también la reacción de muchos jóvenes que van en contra de cambios positivos en la sociedad. Esto empezando desde casa, porque si algo nos ha quedado claro a muchas generaciones, como lo comentabas hace un momento, es principios y valores que son los que traemos de nuestros padres, de nuestras familias, los que nos fomentan y los que transmitimos o los que hacemos valer una vez que nos enfrentamos a una sociedad como la nuestra. Te lo digo porque desafortunadamente hay jóvenes, esto viendo las reacciones y viendo incluso en trabajos sociales y por medio de las redes sociales hoy por hoy, como pues muchos de ellos son muy intransigentes a la hora de dar una opinión política, a la hora de incluso participar y de tener una planificación de vida para sí mismos. Sí, pues mira, yo creo que hoy estamos viviendo las consecuencias y el resultado de políticas adversas a las necesidades de la gente. Estamos viviendo las consecuencias de las decisiones que tomaron quienes dirigían el país hace 10 o hace 20 años. Lo pongo de esta manera. Cuando se desmantela un gobierno en beneficio de la gente, cuando se privilegia al empresario, cuando se privilegia a los ricos, cuando se gobierna para unos cuantos, se descuida al pueblo, se descuida a la gente. Hoy tenemos como consecuencia, pues, en muchos casos, una sociedad desarticulada, hogares desarticulados, mamá y papá tienen que trabajar. ¿Quién educó a muchos de nuestra generación? La televisión, otro rollo, Big Brother. Los millennials seguramente se acuerdan de eso. Pero crecimos educados por esos medios de comunicación. Y todo eso pues, tiene un trasfondo económico. El hogar se desintegró, los padres tenían que salir a trabajar para complementar el ingreso de la familia y los hijos quedaban a la deriva. Así creció nuestra generación. Se le dejó a la escuela la carga de inculcar valores a los niños, a los jóvenes, que tenían que venir desde casa. Por eso pues hoy tenemos una sociedad desarticulada, un desinterés de algunos jóvenes también, que no quieren participar, que no les interesa, que tienen otras prioridades. Pero creo que ahí radica la importancia de que una transformación pase por modificar todos
niveles de la sociedad: la parte pública, la escuela, la familia. Necesitamos nuevamente recuperar pues, valores clave como la solidaridad, valores clave como el apoyo comunitario, como el propio amor, como la felicidad, como la justicia, ¿no? Para poder entonces volver a articular nuestra sociedad y pues volver a caminar sobre un país, ¿no? Que tiene un pueblo unido, que tiene un pueblo organizado, que tiene un pueblo solidario. Esos principios que yo te comentaba hace un momento, la justicia, la felicidad, el amor al prójimo, el apoyo al prójimo, son los valores que comparte nuestro movimiento. Esto hablándolo en materia política, un movimiento que enfatiza en articular, como bien dices, a la sociedad, sobre todo a la juventud actual. Y te voy a brindar mi punto de vista, y esto en ocasiones, y con mi amigo Quique, que me acompaña ahorita, lo hemos platicado en enlaces en vivo. Mucha gente, y lo pudimos ver ahorita con los comentarios, ¿no? Hay gente que se queja, hay gente que está a favor. Claro. Desafortunadamente la gente que está en contra, y esto volviendo tal vez un poco al tema anterior, ¿no? Como nuestra sociedad política anterior educó al país, o maleducó en cuestión de el gobierno tiene el derecho de darme o de brindarme lo que necesito cuando yo, y la voz que alzo a todas luces y en todo lugar, es que el gobierno, en una palabra, sea el gobierno que esté, no te va a venir a solucionar la vida o las necesidades que tú como padre de familia o que tú como principio en el hogar debes hacerlo. Bien mencionado los medios de comunicación anteriores que desafortunadamente todavía existen en la sociedad, pero que vemos una sociedad de jóvenes que ya no están en un cuadro como el que estábamos o como el que crecimos muchos, que fue ese mal medio de comunicación, esa mala educación que tuvimos, pero que desafortunadamente hoy con la internet, hoy con las redes sociales, se abren muchísimas ventanas, ¿no? Y nada más con el solo teclear. Y esto lo menciono porque yo invito a los jóvenes a que utilicen las redes sociales, a que utilicen el internet. Pero de manera responsable. Exactamente. Pues mira, yo creo que tiene que ver con el papel del gobierno, de los anteriores gobiernos, porque cuando los anteriores gobiernos descuidaron la generación de empleo, descuidaron la generación de riquezas, descuidaron que las y los trabajadores tuvieran un empleo bien remunerado, con seguridad social, con garantías mínimas de subsistencia, con un salario que alcanzara, pues se dedicaron entonces a darle a la gente, pues como lo dice Andrés Manuel, las migajas que caían del presupuesto. No te doy empleo, no te doy ofertas de empleo, pero te doy una despensa. No te doy una oferta, no te doy seguridad social para que tengas tu vivienda, pero te doy un tinaco. No te doy un sistema de salud, pero ahí te va una beca de 800 pesos. El papel del gobierno no es dar materiales de construcción, el principal papel del gobierno no es dar despensas, el principal papel del gobierno es generar empleos, distribuir equitativamente el presupuesto entre todas y todos y hacer crecer la economía del país para que haya condiciones de desarrollo para todos. Eso es lo que nosotros estamos impulsando. Ahora, lo que te decía hace un momento, necesitamos equilibrar que los que tienen todo paguen lo que tienen que pagar para que quienes no han tenido las mismas oportunidades se equilibren. Necesitamos equilibrar eso. Bueno, ese equilibrio no lo vamos a lograr dando despensas como antes, dando gorras, dando cuanta cosa. 800 pesos. Lo vamos a lograr con un sistema de bienestar. ¿Qué incluye un sistema de bienestar? Que haya un sistema de salud para toda la población, medicinas y medicamentos gratuitos, que haya un sistema de asistencia social de ingreso mínimo para los adultos mayores, que haya un sistema de protección de los jóvenes que les garantice que van a continuar con sus estudios, es decir,
que hay universidades y que hay becas para que puedan continuar estudiando. Yo terminé la licenciatura con beca y posgrado también. Solo así vamos a lograr un sistema de bienestar que se va a financiar o que se está financiando con lo que hoy pagan o con lo que hoy se recauda por lo que pagan los que más tienen. Es decir, vamos a equilibrar la riqueza en este país, vamos a distribuirla de manera equitativa, vamos a destinar el presupuesto en pro de los que menos tienen, para que de esa manera pues nos pongamos poco a poco en condiciones de piso parejo y poco a poco se vaya reactivando la economía, porque como te decía hace un momento, tú le das una beca a un adulto mayor, una beca a un joven, y no es un dinero o no es un recurso que le das a un individuo, es un ingreso que entra al hogar y que reactiva la economía. Bueno, ese es un sistema de bienestar, a eso vamos. Y yo sé que cuesta mucho, pues, echar atrás, como bien lo decías, 10, 15, 20 años de mala práctica política, de dar la despensa, de dar la gorra. Yo recorro el municipio de Tecámac y la gente me dice, ¿y cuándo va a traer una despensa? Bueno, la necesidad de la gente es grande, lo sé. Y a veces no hay ni para comer lo más mínimo. Pero la labor de un político, de alguien que aspira a gobernar, tiene que ser pensar más allá de la despensa, pensar en un futuro, en un mediano plazo, en un largo plazo, cómo vamos a generar condiciones de igualdad y cómo vamos a generar condiciones de desarrollo y bienestar para todos. Y para eso también es importante que la sociedad participe. Es muy importante la participación. Eso es fundamental, porque si no participa la gente, si no ejercemos nuestros derechos civiles, si no manifestamos a través de las urnas si estamos a favor o en contra de tal o cual propuesta, pues no vamos a ser escuchados. Hay un clamor de cambio importante. La gente quiere que se consolide la transformación, la gente quiere ver cambios reales, ya como los que ha habido en estos 2 años, pero quiere verlos todavía mayormente acrecentados, pero para eso se requiere que la gente participe. Así como salimos 30 millones a votar el 1 de julio de 2018, pues otra vez, permanentemente esos 30 millones, pues estemos atentos a lo que hacen nuestros gobiernos y ejerzamos una participación activa, fundamental. Así es, y en tema de participación creo que es importante tomar en cuenta algo que a mí en lo personal me aqueja mucho en nuestra comunidad, al menos en los Héroes de Tecámac, que es donde más nos dirigimos, o donde muchos seguidores están con nosotros. No hay que dejarle todo tampoco en este caso si hablamos de un conjunto vecinal, a mí me sorprende mucho, y nada más por tomar o por mencionar algo, la basura que tienen las calles, ¿no? Yo creo que es una cultura que muchos mexicanos, pues, o más bien una falta de cultura, que muchos mexicanos a lo largo de tecamaquenses aún todavía no tienen. El participar en tener un conjunto vecinal limpio. En cuidar nuestros espacios. Así es. Sí, claro, o sea, es por eso que estamos en una ola transformadora. Yo creo que he dicho como 10 o 15 veces la palabra transformación en esta entrevista. Pero la transformación no solo tiene que venir del gobierno de arriba para abajo. Sí tiene que haber un cambio en lo político, se tiene que erradicar la corrupción, tiene que cambiar las viejas prácticas. Pero también tiene que haber una transformación abajo. Es decir, que cambiemos el chip en nuestra cabeza de que no podemos seguir viviendo en una sociedad violenta, no podemos seguir viviendo en una sociedad machista, tenemos que erradicar el machismo. Yo creo que para eso también tiene mucho que ver la música, ¿no? La música, la cultura popular, viejas prácticas que a lo largo de los años pues, se han venido arraigando en nosotros. Pero una transformación pasa por eso. Tenemos que cambiar nuestras prácticas sociales para que verdaderamente veamos una transformación. Tú lo acabas de decir con el tema de la basura. Pues habrá quien te diga, pues es que vean, el gobierno no recoge la basura, no pasa el camión. Sí, pero ¿quién tira la basura?
Cuando el espacio es público, la calle, la banqueta, el contenedor, no es de nadie. Así lo dice la teoría de las políticas públicas. Todos lo usan, pero nadie se hace responsable del espacio público. Entonces yo creo que en conjuntos como los Héroes de Tecámac y en todo el país, en toda la sociedad, pues tiene que haber un cambio de chip. Vivimos muchos en un espacio reducido y tenemos que cambiar nuestros patrones de convivencia, ¿no? Por eso apelamos a la solidaridad, al cuidado del bien común, al cuidado del medio ambiente, ¿no? Y cuidar los patrones de conducta que los jóvenes o los niños aprenden de parte de los adultos, porque si hablamos del tema de basura, así como han surgido muchas tribus urbanas con diferentes filosofías en las que pues mucha gente adquiere opiniones, ¿no?, de cada una, defiende incluso, ¿no?, opiniones en muchos casos, pero si atendemos principalmente una situación como estas, y a mí me sorprende porque nos llegan datos, fotografías, videos, en este espacio al menos, que revisamos, y lo voy a decir muy abiertamente, me parece sorprendente, incluso hasta repugnante, cómo ver afuera de un conjunto vecinal, ver papeles incluso hasta con residuos fecales, ¿no? Es una vía transitable en donde en una época de pandemia como estas, no se necesita que haya una pandemia para cuidarlos. El cuidado y la higiene que debemos adquirir de casa también se tiene que ver reflejada en las calles y a dónde nos dirigimos. Sí, así es. Te digo, tiene que haber un cambio de mentalidad y ahí los chavos, los jóvenes, pues tenemos que llevar la batuta, que dar el ejemplo, que jalar a otros jóvenes a que haya sí un cambio generacional. ¿Qué implica un cambio generacional? Pues que los jóvenes ahora empecemos a tomar los espacios de decisión, pero que también los jóvenes arrastremos con el ejemplo a los que vienen detrás de nosotros. Detrás de nosotros viene una generación con características similares a la nuestra, pero todavía más profundas en algunos aspectos. Ellos son completamente nativos digitales. Bueno, yo lo digo hasta de broma. ¿Qué publican los chavos en TikTok? Pues pura imagen, ¿no? O sea, el protagonismo, ¿no? Hay TikToks, bueno, en el 90% de los TikToks que yo he visto, no hablan, no hay ideas. O sea, la comunicación es visual. Solo es mímica, ¿no? La comunicación es visual y es baile, ¿no? También es estética. Está bien, pero yo creo que se requiere, pues a veces, regresar a los clásicos, agarrar el librito, agarrar el diccionario, echarle una leída, a ver por qué estoy aquí, por qué estoy haciendo esto, a dónde voy. Bueno, pues ese es ese debe ser uno de los retos de nuestra generación, jalar a quienes vienen detrás de nosotros a mejorar nuestras condiciones de vida, a cambiar nuestra realidad. Y para el mejoramiento de una sociedad o de una juventud, donde se vea ese cambio genuino en cada uno de ellos, aterrizaste un punto muy importante hablando Lo de TikTok. Es bueno, y yo creo que hay que hablar aquí un poco del equilibrio que como jóvenes debemos tener. En Google ya podemos encontrar sitios virtuales, audiolibros, ¿no?, en los que nos podemos instruir. Y esta es esta siguiente pregunta, precisamente, la opinión general que tienes en cuanto a las redes sociales y que pues les des un mensaje a los jóvenes de lo bueno y lo malo que puedan aprovechar en estas plataformas. Pues mira, yo creo que las redes sociales nos permiten a todos tener sin duda una mayor posibilidad de comunicarnos. Las redes sociales son ubicuas. Estamos aquí, pero simultáneamente estamos en 17 lugares diferentes. Estás aquí, estás en la escuela, estás en la casa, pero también estás con tus amigos, con tus familiares. O sea, hay una comunicación muy ágil. Y eso lo que permite pues es un mayor tránsito de ideas. Yo creo que tenemos que utilizar las redes sociales para eso, para promover ideas de cambio, ideas de acción social, ideas de organización y ahora que estamos participando en un proceso político también ideas políticas. Darle cauce a nuestras acciones, darle sustento a nuestras acciones
a través de la participación en la vida pública de nuestro municipio, de nuestro entorno, de nuestra colonia. Creo que tenemos todas y todos que ser muy responsables de lo que compartimos en las redes sociales, en el sentido de que, por un lado, pues el uso del lenguaje debe ser responsable, no se debe aludir a la violencia de las redes sociales. Las redes sociales fomentan la libertad de expresión, pero también debemos ser prudentes, debemos ser mesurados, ¿no? en su uso. Y más bien utilizarlas pues como un mecanismo de comunicación eficaz, idóneo, ágil, para comunicar ideas transformadoras. Ahí en ese sentido pues a mí me parece fundamental la labor que hacen muchos medios independientes. En el caso de ustedes, que son uno de ellos, creo que abona mucho a la sociedad, a los jóvenes, a la comunidad, que haya nuevas voces en los medios de comunicación y que se utilicen las vías alternativas y que se abran estos espacios para que muchas y muchos que a lo mejor no tenemos voz en anuncios espectaculares y que no tenemos voz en programas de televisión pagada y en radio pagada, pues podamos platicar con la gente, ¿no? Como lo que surgió hace unos años, y volvemos al tema, Exacto. a lo mismo, ¿no? Tantos spots, tanto presupuesto malgastado, claro, en publicidad. Mira, mediática. el movimiento estudiantil Yo Soy 132 tuvo una cualidad muy particular, a diferencia de otros movimientos organizativos, de los jóvenes y de otras generaciones, y fue la comunicación ágil. O sea, el día que Peña Nieto estuvo en la Ibero, a lo mejor algunos no se acuerdan cuál fue el origen del movimiento Yo Soy 132, y vale la pena repasarlo así de manera muy sintética. Va Enrique Peña Nieto a la Ibero, a una conferencia, un grupo de jóvenes se organiza para manifestarse en su contra con respecto a los actos de represión que él instruyó contra los pobladores de Atenco, y se manifiestan en el auditorio de la universidad diciendo Atenco no se olvida. Se para la conferencia del candidato, sale Peña Nieto del auditorio y se esconde en los baños de la universidad. Estuvo ahí durante 1 o 2 horas. Y bueno, pues después su equipo de seguridad lo saca de la universidad, y atrás de ese equipo, pues decenas de jóvenes gritando fuera Peña Nieto. Al otro día, el PRI pues condena los hechos. Bueno, la prensa, el diario de la prensa, sale a decir que fue un éxito rotundo la visita de Peña Nieto en la Ibero. Y el PRI pues exige que se castigue a quienes cometieron ese acto de violencia, un atentado contra el candidato del PRI. Y surge un video en internet de 131 estudiantes que acreditan que son estudiantes y que no eran provocadores ni pagados por otro partido ni ajenos a la universidad quienes se manifestaron, y se exponen con su credencial 131 chavos chavas. Y de inmediato 131, y de inmediato se levanta una ola en todas las universidades a través de las redes sociales, a través de la difusión de ese video, donde todos los estudiantes de otras escuelas decimos, bueno, si los van a expulsar a esos 131 estudiantes, si los van a reprimir por manifestarse, pues entonces a mí también, y yo soy el estudiante 132. Y de ahí se detonó un movimiento organizativo en la Ciudad de México y en todos los estados, en mayor o menor medida, por la democracia, contra la represión. Pero surgió a partir de las redes sociales. Incluso el logo de ese movimiento, el logo, pues era un gato, un hashtag, ¿no? Habla de que ese movimiento pues fundió en las redes sociales, Facebook, Twitter. Entonces, creo que las redes sociales sirven para eso. Son espacios de comunicación, pero a su vez son espacios de organización. Claro, también pueden ser mal utilizadas y servir para otros fines. Pero creo que las y los jóvenes pues tenemos que utilizar esos espacios que nos brinda la tecnología, esa posibilidad de comunicarnos para poder organizar, ¿no? Además fue algo que en lo que rotundamente no contaban los medios de comunicación, con lo que
sociales. Sí, fue disruptivo. Claro, el informar, como siempre es el informar a los mexicanos a conveniencia o a favor de quienes estuvieran o le apostaran el gobierno. Podemos ver esa transformación también a través de un medio como estos, porque 50 años atrás, jóvenes que desafortunadamente perdieron la vida, todavía hasta hace 8 años, 8 o 6 años, ¿no? Son ya 7 años para lo sucedido en Ayotzinapa. En Ayotzinapa. Bueno, al menos los de hace 50 hubieran querido tener esta posibilidad. Sí, desde luego, yo creo que este proceso transformador que estamos viviendo, que hay un cambio en el gobierno, que por primera vez gobierna a la izquierda en el país, pues no es un movimiento aislado, sino va acompañado de una serie de movimientos a nivel global. Por ejemplo, las redes sociales y la alternativa de comunicarnos. Por ejemplo, los cambios políticos que han sucedido en países clave en el mundo. Rusia, Londres, ¿no? Inglaterra con el Brexit, Estados Unidos con la llegada de un presidente completamente antagónico a lo que habían sido los presidentes de Estados Unidos, ¿no? Es decir, estamos viviendo en el mundo un conjunto de etapas y de procesos de carácter disruptivo que se convierten en un punto de quiebre a nivel global. Y así lo es este proceso transformador. Es la primera vez que gobierna un partido diferente a los hegemónicos, pero que sin duda ese proceso pues se logra por la posibilidad de comunicarnos, de organizarnos fuera de los medios tradicionales. O sea, la televisión, ¿qué te decía la televisión? ¿O qué nos dijo la televisión en 2012? Yo creo que fue el último momento donde la tele tuvo gran influencia. La tele, el periódico y el radio se pusieron de acuerdo y desde el día 1 de la campaña de Peña Nieto dijeron: él va ganando las encuestas. La encuesta se volvió el rey de la estrella principal de los programas de televisión. Y a través de esos medios tradicionales se creó una tendencia. Pues va ganando, va ganando, va ganando, va ganando. Y se creó la idea de que no había quien le podía ganar a Peña Nieto. Y esa fue la última vez que la televisión y que los medios tradicionales pudieron imponer a todos los mexicanos una figura política. Fíjate nada más, en 2012 el 50% de los mexicanos teníamos un smartphone con acceso a internet. Yo tenía un smartphone de los primeros que salieron, pero sin internet, porque era costoso, porque no estaba tan socializado. 6 años después, el 90% de los mexicanos tiene un smartphone y el 75% de ellos lo tienen conectado a internet en 2018. ¿Qué representó eso? Pues una alternativa de comunicación impresionante, porque entonces lo que decía la tele pues ya no era lo hegemónico, ya se podía contrastar contra lo que sucedía en las redes sociales. Ahora, 2 años después, ¿a qué nos enfrentamos con las redes sociales? ¿A qué se enfrenta nuestra generación? Pues empezamos a ver 2 características que van a ser también un punto de quiebre en la comunicación digital. Uno, la censura en Facebook, en Twitter, a las voces contrarias al poder económico. Acabamos de ver cómo censuraron a Donald Trump. Claro, él también hace un uso irresponsable de las redes, vale decir. Y 2, la comercialización de todos nuestros datos, porque tú todo lo que buscas aquí y a veces todo lo que piensas ya está aquí. ¿Quién sabe cómo? Pero tiene que ver con el manejo de los datos. Y bueno, estamos viendo los límites de la comunicación en redes sociales. Sí, porque es un fenómeno, ya es una trascendencia abrupta, ¿no? a toda la... O sea, a través de los datos, Facebook, Twitter, WhatsApp deciden qué es lo que debes ver o qué es lo que no debes ver. Entonces, pues vamos a empezar a ver en estos meses y en este año seguramente pues un cambio en los modelos de comunicación. Ya lo estamos viendo, muchos se están mudando a Telegram, ¿no?
abandonando WhatsApp. Y bueno, es un tema muy interesante porque habla, porque trastoca más a nuestra generación y porque tiene que ver con lo social en consecuencia con lo político, o sea, con lo organizativo. La forma en que comunicamos influye mucho, dice mucho, a veces la forma dice más que el fondo, y bueno, pues no queda más que observar, que participar, que actuar con responsabilidad frente a estos cambios que hoy se dan en las redes sociales. Sí, porque enfrentamos un cambio que pueda, lejos de ser ya un beneficio, pueda ser podamos tal vez ver o enfrentarnos a medios de comunicación que tenemos tan a la mano que ya no puedan ayudarnos tanto a la expresión que teníamos, sobre todo tocando temas políticos. Claro. ¿No? Algo que hoy por hoy ha funcionado, al menos en este movimiento, pero que corre ese riesgo, ¿no? de que se omitan. ¿Sí? Claro, de que se censuren, ¿no? O sea, Facebook y Twitter se presentaron como la alternativa de comunicación, por ejemplo, países como Libia, Egipto, en 2011, donde hubo movimientos sociales y la gente se comunicó a través de las redes sociales y empezaron un proceso de reorganización civil, porque la tele les cerró la puerta y las redes le brindaron esa otra opción. Pero hoy las redes sociales también están controlando mucho de lo que decimos, y hoy esas dos grandes empresas, Facebook más que todas, Google, Amazon, pues tienen el poder, bueno, saben hasta lo que tomamos hoy en la mañana, ¿no? Entonces, pues estamos ante esa nueva era, ante ese nuevo poder que son las redes sociales. Así es. Usémoslas para bien. Con responsabilidad. Sí. Como bien lo has dicho. Muy bien. Pues creo que es todo. Por último, a ver, platícanos acerca precisamente de las redes sociales. Cuéntale a la gente dónde te encuentran, cómo te buscan y para que sepan más de ti. Hay un librito que es no lo acabo de leer. Sobre la mesa. Bueno, de hecho lo empecé apenas ahora que me lo obsequiaste. Muy interesante para que... Sí, pues mira, si quieres primero comenzamos a hablar de esto. Estos son los estatutos de nuestro partido, del partido donde pertenezco, que es el Movimiento de Regeneración Nacional. Y bueno, a mí me gusta siempre traerlos conmigo, leerlos, volver a releerlos, porque en estos documentos está plasmado el proyecto de nación que queremos. Está plasmado cuáles son nuestros principios políticos, cuáles son nuestros valores democráticos y cuáles son los ejes de un proyecto transformador. Una transformación de México y de Tecámac no es que cambie el rostro de quien gobierna, no es que antes eran los verdes y ahora son los rojos o ahora son los amarillos. Una transformación de México no es cambiar al gobernante y formar nuevos cacicazgos. Ya quitamos a los que estaban, bueno, ahora van los míos. Eso no es la transformación de México. La transformación de México es un programa político, económico, que va orientado a que nuestro país tenga un cambio de fondo en la forma de hacer política, en la forma en que se administran los recursos públicos, en la forma en que se da atención a todos, pero principalmente a quienes menos tienen. Yo comparto ese proyecto. Yo formé parte de la fundación de ese proyecto, creo en estos principios, y estos principios son los que vamos a defender y son los que vamos a enarbolar en todos los espacios de organización en los que participemos. ¿Por qué? Porque nos la creemos, porque hemos trabajado para ellos. A lo mejor no hablamos de un tema que me han preguntado en otras entrevistas, pero yo tuve la oportunidad de colaborar en el gobierno federal con Andrés Manuel López Obrador en el sector salud. Y ahí implementamos medidas de austeridad, medidas de racionalidad en el ejercicio del gasto, ¿no? Medidas de combate a la corrupción, que hoy se traducen en que la nómina del gobierno de los altos funcionarios, de los que ganan más de 70, 80 mil pesos, cueste menos.
Hoy esas políticas, este programa en el gobierno se traduce en que ya no haya chofer, guaruras, viáticos, aviones privados para los funcionarios públicos. Hoy se traduce en que se mejoró el ingreso de las y los trabajadores de gobierno que ganan menos de 20,000 pesos. Bueno, eso que hicimos en el gobierno federal, eso que hizo el presidente y que continúa haciendo, se tiene que replicar en los estados. O sea, ya le tiene que cambiar la mentalidad a los gobernadores. Ya no vivimos en los 90s, ya se acabaron los caciques. Eso mismo que está haciendo el presidente a nivel federal, lo tienen que observar muy bien los alcaldes. Ya no estamos en la época de los lujos, ya no estamos en la época de desperdiciar el dinero de la gente. Tiene que cambiar el chip a todos los que participamos en política, los que hacemos gobierno. Y para hacer vale o para que mucha gente conozca de esos fundamentos, porque desconocen, cada quien tiene su opinión, cada quien, incluso personas que han sido partidistas, ¿no? O que tienen a favor un partido, vamos a decirlo el PRI, ¿no? Para los que estén casados con el PRI, para los que estén casados con la anterior. Así es. Aquí están esos mandos. Para los que se pregunten y ahorita te estén viendo, dirán, bueno, ¿dónde adquiero? Porque aquí lo tienes de manera física. ¿Cómo pueden adquirir estatutos como estos? Estos documentos están en internet, ¿Está en internet? Se pueden consultar, desde luego. Ya todo está en internet. Ya todo, sí, ya va a ser una barbaridad, ¿no? Pero también se pueden acercar a la oficina que tenemos. Aquí en Ojo de Agua les vamos a compartir la dirección por mensaje para que a través de tu página nos conozcan, y con gusto podemos proporcionarles un material como este. También si nos mandan un mensajito de WhatsApp ahí a tu página o al teléfono al 56 23 97 28 80, 56 23 97 28 80, pues ahí podemos hacerles llegar los documentos de nuestro partido. El partido no es para hacer ricos a los militantes, no es para hacer nuevos caciques. El partido no es para empoderar personas. El partido es para promover ideas, es para organizar, es para invitar a la gente a que se sume en movimiento. Nosotros somos partido-movimiento. No dejamos de ser la gente que estaba en las calles manifestándose, no dejamos de ser eso, no renunciamos a esos principios de lucha, pero tampoco renunciamos a la posibilidad de poder participar en procesos electorales. Ese es el fondo de un partido. Y respuesta de ello son estos estatutos. Así es, ahí es están este plasmados. documento elaborado en el año de 2011 y perfeccionado a lo largo de estos años por distintos filósofos, historiadores, académicos y notables figuras de la izquierda mexicana que pues se juntaron y decidieron diseñar esta declaración de principios y estos programas que hoy me honro en representar y en impulsar en este territorio de Camaquense. Y que están vigentes. Sí, que son vigentes. Muy bien. Antes de concluir, Samuel, platícanos. Hemos estado, y esto es una pena, y también es abordar una situación como la que desde 2020 empezamos a vivir, no nada más mexicanos, sino muchos países. Una pandemia que vino a sacudir familias, vidas, y que una economía como la nuestra se ha visto, se ha ido a pique en muchos factores. Pero ¿cuál es el mensaje? Además del cuidado, como es lo que siempre hablamos e incentivamos a la gente, el cuidarnos de manera social, el encauzar esa higiene, tanto personal como en cada área de nuestra vida, en nuestros trabajos, en las escuelas. El mensaje que también les das a personas que, porque surgen muchas opiniones, le echan la culpa al gobierno actual Es un fenómeno global. Exactamente. Pues mira, sí estamos viviendo, fíjate, esta generación le han tocado muchos cambios, el avance tecnológico, ya mencionamos Claro. ese, otro puntos de quiebre clave en distintos países, la llegada de la izquierda al gobierno, y ahora una pandemia de carácter global, algo que nos va a dejar marcados de por vida
todas y todos los que cruzamos y tuvimos la dicha de concluir el año 2020, ¿no? Estamos pasando una situación difícil a nivel mundial. Se ha afectado mucho la economía de las familias, se han perdido muchos empleos, pero lo que yo puedo decir es que se están tomando las medidas para aminorar el impacto en la economía popular. Se detonó el año pasado un programa importantísimo de créditos a pequeños empresarios. Fíjate, apenas en Los Héroes ayer o antier, no me acuerdo, me encontré a un señor que echó a andar su puesto de tamales con uno de los, te platiqué de él, gracias a uno de los créditos que le dio el gobierno. Como ese, muchos casos en todo el país. Entonces tomaron las decisiones económicas para apoyar a quienes menos tienen. De verdad, a quienes menos tienen. Hay mucha gente que me dice, es que a mí no me tocó la tanda. Bueno, no le tocó a usted, pero le tocó a alguien que tenga por seguro que lo necesitaba todavía más. La necesidad, como te decía, es muy grande. Segundo, somos de los primeros países en el mundo en contar con la vacuna. Hoy se están vacunando y se van a terminar de vacunar antes del viernes a 400,000 trabajadores de la salud. Entonces, eso en el mediano plazo va a representar, como ya lo ha dicho el presidente, el secretario de Salud, que se aminore el efecto de la pandemia y que podamos poco a poco retomar las actividades cotidianas, entre ellas las actividades económicas. Lo que le puedo decir a la gente es que hoy tenemos un gobierno que está poniendo atención en su pueblo, que destinó 30,000 millones de pesos para tener la vacuna, que hizo todo lo que pudo y todo lo que ha estado en nuestras manos para ampliar la capacidad hospitalaria en todo el país, como no se había visto. Ello a pesar de que los gobiernos del PRI y del PAN nos dejaron un sistema de salud en los huesos. Nada más vale la pena recordarle a la gente que nuestro gobierno recibió 300 hospitales en obra negra. Imagínate lo que son 300 unidades médicas de segundo y tercer nivel sin funcionar. Y unidades que hoy por hoy se necesitan. Que hoy por hoy se necesitan, que hoy son ese hueco que hace falta para atender a las y los pacientes. No vamos tan lejos, en Los Héroes de Tecámac tenemos un hospital que está en estado de abandono, está detenida la obra, la construcción, una obra del gobierno del estado. Imagínate, así como ese, otros 300 hospitales en todo el país. Bueno, con todo ese diagnóstico de un sistema de salud prácticamente en los huesos, se ha invertido, se ha puesto todo el empeño para sacarlo adelante y para poder garantizar a todas y a todos los mexicanos una atención de calidad. Y de manera oportuna, porque vemos el caso de otros países, por poner un ejemplo, El Salvador pide un préstamo al Fondo Monetario Internacional para cuando, al menos en un país tan pequeño, no se necesitaba como ahorita. Al menos en México, hasta donde se disparó la pandemia y hasta, al menos aquí, en nuestro entorno, el número de contagios que hubo. Y es ahí donde vemos la manera oportuna, desde mi punto de vista, y como me lo estás planteando, cómo el gobierno ha destinado estos recursos. No, y tú lo has dicho, El Salvador, ¿qué hizo? Un país pequeño. El presidente es Nayib Bukele, pidió un préstamo al Fondo Monetario. Bueno, ¿qué hacían los países antes, los gobiernos antes? Un huracán, un sismo, hay que pedir un préstamo. Y se pedían $1,000 millones. Y con menos los intereses, ya entonces nada más nos entregaban 70,000 millones. ¿Qué hacían? Pues había una repartidera arriba entre los funcionarios y luego se le daba a los gobernadores. Y los gobernadores le metían otro cuchillazo. Y luego pasaba a los alcaldes. Y entonces lo que llegaba a la gente, pues era lo menos, eran migajas. Hoy es importante mencionar que se está atendiendo la emergencia sanitaria y no se ha endeudado al país. Fíjate nada más. Es lo más importante. ¿Y sabes por qué se ha podido atender? Porque hay ahorro en las compras de gobierno, porque hay austeridad en el ejercicio del presupuesto. Se vendió un avión que era una burla para todos los mexicanos, un avión que usó Peña Nieto,
le heredó el gobierno de Calderón. Y hoy, quienes no pagaban impuestos, pagan impuestos. ¿Quiénes son? Coca-Cola, Walmart, IBM, Televisa, las grandes empresas de este país a quienes se les condonaron impuestos durante décadas, que no pagaban ni un peso de impuestos, hoy están pagando, hoy están ingresando dinero a las arcas del gobierno por concepto de recaudación. Esa es la transformación, que aquellas empresas que generan mucho paguen lo que tienen que pagar para que se atienda a los mexicanos y para que se atienda a los mexicanos más pobres. Si tú me dijeras cuál ha sido uno de los principales logros de la transformación en el terreno de la justicia social, de la justicia económica, ese es que hoy aquellos que no pagaban, a los que se les condonaban impuestos, paguen para que podamos tener un presupuesto de 30,000 millones de pesos para comprar 40 a 50 millones de vacunas este año. Fíjate nada más lo que significa administrar con honestidad, con un proyecto, con principios y ejercer el dinero con responsabilidad. Ahora que mencionabas acerca de estas empresas que por muchos años se les condonó estos impuestos, me tocó verlo, la respuesta de las empresas cuando se empezó a hacer estos pagos. Muchos trabajadores que fueron despedidos. Te lo digo por mencionar un caso en defensa, Coca-Cola, Oxxos, en los que trabajadores que tenían no más de 2 meses en su labor tuvieron que ver en la necesidad u obligados a pagar impuestos, que muchos ellos no pagaron, pero que la consecuencia fue el pues echar para afuera, ¿no? Eso es lo que tenemos que evitar. Claro. Tenemos que erradicar ese tipo de prácticas donde quien pague es el trabajador. No tiene que ser así. Así es. Las empresas generan la suficiente riqueza, ganancia. Bueno, no las empresas, los trabajadores de las empresas generan la suficiente riqueza para que se pague un salario justo, se les pague un salario justo y además se paguen los impuestos y todavía quede una ganancia para el empresario. Y que queda atrás esa idea capitalista, ¿no? Tiene que cambiar esa idea. Muchas empresas. Tiene que cambiar esa idea. Esa es otra fase de la transformación en el terreno de lo laboral, no deja de ser también económica. Por un comienzo y por un excelente comienzo de 2021, es así como aquí está Samuel Hernández. Muchas gracias. Invitándolos a que participen, invitándolos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales en este espacio. Y bueno, pues para que invites a la juventud, a toda la gente que nos está o que te está viendo, a que te sigan a través de redes sociales. Que gracias. Pues mira, ya nada más para finalizar, porque claro. Ya hablamos mucho, como decía en el comentario anterior, pero yo creo que este proceso político electoral que vamos a vivir de aquí a junio tiene que servir para promover ideas, tiene que servir para exponer a los aspirantes, tiene que servir la Cámara, las redes sociales, para demostrar quiénes tienen la capacidad de representar la voz de los tecamaquenses y de los mexiquenses en los distintos espacios, y tiene que servir sobre todo para ver quién tiene convicciones democráticas, quién respalda este documento. Sí, está bien, todos quieren ser alcaldes, diputados, senadores, adelante, pero ¿qué es lo que quieren impulsar? ¿Qué es lo que piensan? Más allá de quiénes son, yo digo, ¿qué ideas tienen? Entonces yo creo que este espacio, como todos los espacios que afortunadamente otros compañeros de redes sociales nos han abierto, tiene que servir para profundizar ideas. Entonces yo me voy esta noche muy contento por haber platicado contigo, por haber platicado con toda la gente de Los Héroes. Muchas gracias. Pues de distintos temas, de política, de economía, de redes sociales, de comunicación, porque insisto en eso, las ideas son más poderosas que las personas. Claro. Y hay que difundirlas, y hay que abrir el debate, y hay que exponernos, hay que encuadrar a los aspirantes con ideas. Con ideas, ¿no? Que es lo más importante. Síganos en nuestra página de Facebook, que es Samuel Hernández, ahí nos pueden buscar.
También en el WhatsApp que ya les decía hace un momento es el 56 23 97 28 80 y por ahí el Instagram que es Samuel-Hernández 2021. ¿Sale? Así es, Samuel, pues muchísimas gracias por brindarnos este espacio, por darnos la bienvenida en estas que son las oficinas de Atención Ciudadana. Atención Ciudadana de este proyecto, así es. Así como vamos también a todo tu proyecto. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por recibirnos. Rápidamente, nada más para mencionar, en nuestras redes sociales dejen comentarios. Este video se queda grabado. El primer video que se va a quedar grabado para la posteridad y a lo mejor en 10 años lo volvemos a ver y decimos, estaban medios. ¿Y cómo surgieron las ideas? ¿Hasta dónde llegaron? Claro, hasta dónde llegaron las ideas. Así es. 56 12 18 57 79 para que manden mensaje de WhatsApp, para que dejen todos sus comentarios aquí en nuestra plataforma Héroes de Cama Caleta Original. Soy Alfredo Herrera. Samuel, muchas gracias. Pues, y bueno, pues un aplauso, ¿no? Un aplauso a todos. Gracias a todos los que nos siguieron a través de Facebook y de todas nuestras redes sociales para que pudieran ver tu opinión, conocerte. Gracias. Y para que te sigan. Y como decías, estas ideas se verán transformadas en 10 años. Así es. Muchas gracias. Gracias y buenas noches.